Dios bendiga a nuestros hermanos en este domingo. Damos gracias al Señor. Una vez más, estamos aquí frente a ti para que en este día puedas recibir, igual que los otros días, esta bendición de Dios a través de su palabra. Sabemos de que estamos recibiendo muchos mensajes de más personas que cada día se agregan y por eso damos gracias a Dios. El fin nuestro, como dijimos, es llevar la palabra, hacerlo de la manera que Cristo quiso que esto se hiciera, sin buscar nada para nosotros, ninguna popularidad, ninguna fama, ningún negocio, no buscar nada para nosotros, sino únicamente llevar el mensaje tal y como está en las Escrituras, trayendo verdad a las personas, trayendo orientación, exhortación a las personas de parte de nuestro Señor Jesucristo. Damos gracias a Dios por nuestra iglesia, que siempre está pendiente de estos mensajes y de la dirección que Dios, a través del pastor, está trayendo también a la congregación. Aunque ahora no nos estamos congregando, pero estamos siempre unidos los 3 días que nosotros nos congregábamos, de miércoles, viernes y domingo. Los miércoles a las 7:30 de la noche en vivo aquí mismo, los viernes a las 7:30 de la noche en vivo aquí mismo y los domingos hoy a las 11 de la mañana. Gracias te damos, Señor, por el propósito tuyo en nuestras vidas. Gracias por enseñarnos, gracias por dirigirnos. Gracias, Señor, por hacernos llevar tu palabra por medio de la gracia que tú has puesto en nuestros corazones, por medio de tu voluntad y deseo que tú has puesto en nuestros corazones, Padre, para aquellos hombres que tú has escogido aquí en la tierra, que prediquen la gracia de Dios tal y como tú la dejaste, para que esto sea de bendición y salvación a las personas que escuchen. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Salvación a las personas que escuchen. Quiero hablar en esta mañana acerca de la salvación. ¿Cómo se produce la salvación? ¿Qué cosa es la salvación? ¿Para qué sirve la salvación? ¿Qué es la salvación? Gloria al Señor. Para eso, pues, vamos a traer la escritura, porque lo mío son las escrituras, la palabra de Dios. Únicamente lo que hago es orientar un poco después de que doy la palabra del Señor, sin salirme de los términos de la palabra. Vamos a comenzar. Y este estudio se llama así: sin nuevo nacimiento no hay salvación. Escucha esto: si una persona no nace de nuevo aquí en la tierra, no puede ser salvo. Por eso es lo importante de la palabra del Señor. Sin nuevo nacimiento no hay salvación. Juan 3, 1 al 6. Yo voy a leer. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Palabra de Jesucristo. En el 4, Nicodemo, el hombre, el fariseo, le contesta y le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y después le da una explicación Jesucristo y le dice: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Un principal entre los judíos. Pero el problema que tenía este hombre estudiado y preparado es que solo había nacido de la naturaleza humana, había nacido de la carne. Cuando vino a Jesús, queriendo entablar con Jesús, queriendo dialogar con Jesús, Jesucristo le dijo: para que tú me puedas entender a mí y para que tú puedas ver que lo que yo hago y digo es una realidad, tienes que nacer de nuevo. Aquel hombre, que era un hombre sabio, conocedor, porque era un principal entre los judíos, dice que le dijo: ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo?
¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y Jesucristo le dijo, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles con lo que yo digo, le dijo Cristo, pero es necesario nacer de nuevo para poder entrar en el reino de Dios. Gloria al Señor. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Todo el mundo piensa tener una relación con Dios. Todo el mundo piensa conocer a Dios. Cristo le dijo, si no naces de nuevo, no puedes conocer el reino de Dios. Conocer es a través de una relación. Conocer es haber entrado, es estar ahí, es entender, es conocer, identificar. No se puede hacer esto. Dice, muchas personas vienen a mí, dice el Señor, muchas personas tratan de seguirme a mí. Muchas personas piensan que con solo mencionar mi nombre, dice el Señor, con solo decir que creen en Jesús, todo está arreglado. Y le dice él a Nicodemo, no es así. Porque él vino a Jesús, conocía a Jesús, pero no había nacido de nuevo. Por lo tanto, no había en él la potestad, el derecho de poder entender las cosas del Señor. Ahora, ¿qué sucede? De que yo nací de mi mamá y de mi papá, pero ese es el nacimiento natural. Como hombre natural viviré en la tierra toda mi vida. Si es que yo no le entrego mi corazón al Señor, si es que yo no entiendo este principio del Señor, si no me predican nunca esto, ¿cómo podré lograr tener esta relación con el Señor? Porque mira lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural, o sea, el nacido de la mujer y del hombre, oye lo que dice, que es la posición que tenía este Nicodemo delante de Jesucristo. Entonces dice, pero el hombre natural no percibe. Percibir es entender, comprender, identificar. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. O sea, está diciendo el Señor aquí por medio del apóstol Pablo, las personas se confunden, las personas se enojan, se molestan con muchos de nosotros que hablamos cosas espirituales. ¿Por qué razón se molestan y por qué no están de acuerdo con nosotros? Los cristianos, muchas personas, porque ellos no entienden, porque solo han nacido espiritualmente. Pero hoy Dios está trayendo esta palabra para que nosotros, a través de esta palabra que tiene poder para sacar a la persona de la ignorancia, nosotros digamos, bueno, ¿y qué es lo que esto significa para mí? Un llamado de Dios, es una advertencia del Señor. Este hombre buscó a Cristo y lo encontró, pero ahí no estaba hecho todo. Este hombre dijo creer en Cristo porque le dijo, nadie aquí en la tierra puede hacer estas cosas que tú haces si no está Dios con él, pero tú las puedes hacer porque tú eres la persona enviada por Dios aquí a la tierra. Y Cristo le dijo, de cierto te digo, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Y después le dijo otra cosa distinta, si no naces del agua y del Espíritu, no puedes entrar en el reino de Dios. Los que hemos creído en el Señor hemos entrado a vivir en el reino de Dios. Por eso es este estilo de vida que nosotros tenemos en confianza, en paz con el Señor, en gozo, en tranquilidad, en seguridad en nuestra vida, porque estamos viviendo otro tipo de vida que no es la vida natural solamente. Ahora vivimos por el Espíritu, como dice, ya nació del Espíritu. Gloria al Señor. Ahora, el apóstol Pablo dice que el hombre natural no percibe porque no tiene la capacidad de poder entender los asuntos de Dios. Por eso es que muchas personas quieren o vienen buscando las cosas del Señor, pero quieren las cosas automáticas. Que Dios haga con ellos ya lo que ellos quieren que Dios haga. No es así, dice Dios. Hay que nacer de nuevo, porque si no nace de nuevo, no puede entrar la persona a tener esta relación con nuestro Señor Jesucristo. Ahora, el apóstol Juan escribió algo, gloria al Señor, respecto a Jesucristo. Y dice en Juan capítulo 1 y versículo 11, a lo suyo vino el Señor Jesucristo,
a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahí viene la cosa. Este evangelio de la gracia del Señor está siendo predicado por el mundo entero. Este evangelio de la gracia de Dios está llegando a todo hogar en este tiempo. Y son miles y miles de personas las que se están convirtiendo, las que están entrando al reino de Dios. Porque están creyendo que esto es verdad. Dios es soberano, poderoso, justo, bueno con nosotros, y Él mandó a Jesucristo para que esto en este tiempo fuera hecho. Y Cristo nos enseña a nosotros que esto es importante. Dice que Él vino a la tierra. Dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Es decir, los judíos le rechazaron. Ahora dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, quiere decir derecho de ser llamados hijos de Dios. Por eso es esa confianza en uno. Yo soy hijo de Dios. ¿Por qué razón? Porque yo he creído en Él. Dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es decir, tuvimos el poder, la autoridad de Dios por medio de la fe, por medio de creer que lo que Dios decía a través de este mensaje era cierto. Un día lo creí yo, y entonces el justo por la fe vive. La persona recibe la salvación por la fe. La persona es justificada delante de Dios si cree que Jesucristo murió esto es todo. Pero a Dios no podemos engañarlo. Dios sabe si hemos creído o no hemos creído. Porque muchas personas dicen, Señor, 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 Dios mío, en el momento del apuro, en el momento del aprieto, en el momento de la necesidad. Pero Dios sabe si el corazón de la persona verdaderamente ama a Jesucristo. Si acepta a Jesucristo en su vida. Si le ha dado su voluntad, su corazón al Señor. Por eso Él dice, es necesario este nuevo nacimiento. ¿Cómo viene este nuevo nacimiento? Bueno, la palabra lo explica. Porque yo eso es lo que hago, traer la palabra de Dios. Si tú no crees en esto, si yo no creo en esto, no tengo esperanza. Porque esto es lo único que salva, el evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice, a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron, los judíos. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad o derecho o poder de ser hechos hijos de Dios. Ahí estamos en el lugar correcto. No importa lo que venga, no importa lo que pase, no importa las enfermedades, no importan las pestes, nosotros estamos en Cristo Jesús. Y pase lo que pase, a los hijos de Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Gloria al Señor. Todo según la palabra de Dios. No tengo otra cosa en que yo creer, sino únicamente en lo que Dios dice en su palabra. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, escucha la clave, a los que creen, verdaderamente creer que Jesucristo es el único que pudo salvarme a mí. Que Él derramó su sangre para limpiarme de mis pecados, de mis manchas, de mis desobediencias, de mi vida pasada. Gloria a Dios, creyendo en Él fui justificado, perdonado por Dios. Ahora yo estoy en el nivel de un hijo de Dios, porque somos hechos hijos de Dios. Dice, los cuales, dice el versículo 13, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino que son engendrados de Dios. O sea que Dios me engendró a mí. ¿Qué estoy hablando? ¿El hombre natural? ¿Lo que tú estás viendo? No. Yo, el nuevo nacimiento, la nueva creación que hay dentro de mí, mi espíritu fue revivido porque estaba muerto yo en delitos y pecados desde el tiempo en que Adán y Eva pecaron. Pero Jesucristo, que es el Cordero que quita el pecado del mundo, vino a quitar ese pecado que yo traía como herencia de Adán y de Eva. Y entonces Él me ha dado esa resurrección espiritual interna. Y yo he resucitado internamente, ahora estoy vivo delante de Dios por medio de este evangelio. ¿Y qué sucede? Que ahora entiendo a Dios.
que ahora sé que he entrado en el reino de Dios. Estoy viviendo una vida gloriosa, donde nada me hace falta porque nada es más importante que Dios. El Señor por eso dice en su palabra, a los que entendemos esto, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas te serán añadidas. Yo creo en eso. Y eso es lo que yo he visto. El añadimiento de toda, o la añadidura de todas las cosas que Dios tiene preparadas para nosotros, sus hijos, su pueblo aquí en la tierra. Los que tenemos la potestad, el derecho de haber sido llamados hijos de Dios. Gloria al Señor. Entonces, mi querido hermano pastor, ¿cómo yo puedo recibir también esto? ¿Estás seguro o segura que el día que yo muera yo voy a ir al cielo con nuestro Señor? El Señor dice, ¿por qué me llamas Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Si no haces lo que yo digo, no me llames porque no soy tu Señor. Eso fue lo que le dijo a Nicodemo. Tienes que hacer lo que yo dije. ¿Y qué es lo que tú dices? Que hay que nacer de nuevo para poder entrar y ver las cosas del reino de Dios. Gloria al Señor. Entonces el apóstol Pablo lo explica un poco más claro. Efesios 2, versículo número 8. Efesios 2, versículo número 8. Y dice así la palabra del Señor, que es para ti en esta mañana la muestra del amor de Dios a través de su gracia. No tienes que comprar el favor de Dios. No puedes hacer nada para ser salvo. Hoy en la mañana mi esposa me leyó un reportaje que estaba viendo ella de una persona entero de vida, multimillonario él. Y entonces le dio la enfermedad, las cosas que están pasando ahora. Y esta persona murió asfixiada. Y dice que la hija escribió un artículo muy bueno. Dice, soy la hija de fulano de tal multimillonario. Dice, pero mi padre enfermó. Dice, y el dinero no pudo traerle o darle a él lo que él necesitaba. Él corriendo fue, dice, él buscó, dice, aquí en la tierra, dice, algo que no se vende, sino que es de gratis. Eso se llama aire. Él no tenía aire, no podía respirar. Y buscó, dice, el aire y no lo pudo encontrar. Porque él, dice, no podía, con nada de lo que tenía, con nada de lo que hiciera, podía lograr adquirir para él lo que él necesitaba. Dice, el aire es gratis. Él era multimillonario, no necesitaba pagarlo, pero tampoco lo encontró. Y los millones de dólares que él tenía quedaron en casa y no sirvieron para nada. Yo quiero decir una cosa en esta mañana. Si Dios es por nosotros, ¿quién o qué contra nosotros? Cuando yo confío en Jesucristo, la Biblia dice de que Él está conmigo todos los días. La Biblia dice que Él no me dejará ni me desamparará. La palabra santa de Dios dice que Él es nuestra protección y que Él irá con nosotros hasta el fin del mundo. Y que después de que nosotros partamos de aquí, porque tenemos que partir, estaremos con Él eternamente viviendo en los cielos. Eso dice la palabra de Dios. No hay ninguna otra cosa de consejo de Dios que pueda hacer algo por ti. Solamente el evangelio de su gracia. Entonces el apóstol Pablo explica cómo la salvación puede venir a la persona. Cómo la persona puede entrar en el reino de los cielos. ¿A través de qué? ¿Qué se hace para estar bien con Dios? Una cosa nada más. Recuerdo las palabras del apóstol Pablo cuando él estaba preso y los carceleros estaban con él. Y los carceleros le dijeron a él, Pablo, ¿qué debemos hacer para ser salvo? ¿Qué se puede hacer para ser salvo? Y Pablo le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree en qué podemos hacer para ser salvo. ¿Qué hay que hacer? Nada, dijo Pablo. No se puede hacer nada para entrar en el reino de Dios, porque es un nacimiento. El nacimiento no lo provoco yo. Ese nacimiento no lo puedes provocar tú. Tú solo tienes que creer en nuestro Señor Jesucristo, que lo que Él está diciendo es la verdad.
y tomar por cierta la palabra del Señor, que Él murió, que Él fue a la cruz, que derramó su sangre por ti, que se sacrificó y entregó su vida por ti, para darte a ti el valor de Él. Y Él tomar tu pecado y tus faltas y tu vida y cargarla en Él. Y fue sepultado con esa vida tuya. Si tú crees en este día, en esta mañana, esto es lo que es la gracia de Dios traída a las vidas de las personas. El apóstol Pablo explica esto de esta manera. Efesios número 2, versículos 8 y 9. Escucha, mi hermano, mi amigo, en esta mañana. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Escucha esto. ¿Qué cosa es fe? Creer. Yo doy fe de tal cosa, porque yo creo en tal cosa. Solo creer. La Biblia dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Pero escucha lo que sigue diciendo. Y esto dice, no de vosotros, porque es un don de Dios. No por obras, dice el 9, para que nadie se gloríe. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto dice, no de vosotros, pues es un don, un regalo de Dios que trae a ti. Tú no puedes seguir rechazando esto de parte del Señor. Tú no puedes seguir negando que Dios es real y que Dios ha de juzgar a los vivos y a los muertos al final. Todos aquellos que rechazan a Dios no tienen derecho a entrar en el reino de los cielos. Lo vimos en esta mañana. Solo te traigo la palabra de Dios. Yo no vengo a hablar locura, ni vengo a exponer cosas para yo caerte bien o para yo hacerme ver bien a través de una pantalla. No, yo estoy comprometido con la palabra de la gracia del Señor, sin mezclarlas. Aquí dice no por obra, o sea que tú no puedes hacer nada para poder conseguir el perdón y la salvación de Dios. No se puede hacer nada, porque todo lo hizo Jesucristo por ti. Él pagó por tus culpas, Él pagó por tus pecados. Él quiere en este día, en esta mañana, que nosotros entendamos. Dice, porque por gracia yo fui salvo por gracia. Cristo pagó todo por mí. Por eso yo no me sacrifico ni estoy haciendo cosas para caerle bien a Dios. No, yo soy hijo de Dios. Tengo el comprobante en mi vida y yo sé que yo soy agradable a Dios por lo que Cristo hizo por mí. Ahora yo estoy viviendo la vida de Jesucristo aquí en la tierra. Ya no vivo yo, dice la Biblia, mas vive Cristo en mí. Tenemos que creer en toda confesión, el consejo de la palabra de Dios aquí en la tierra. Si no, no habrá esperanza ni para nosotros, ni para nuestros hijos, ni para nuestros nietos. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Gloria al Señor. Ahora, eso es lo que significa entonces entrar en el reino de Dios. Cuando tú eres salvo es porque tú tienes ya el Espíritu de Dios en ti. Porque Él ha venido a rescatarte, ha venido a salvarte. La Biblia dice que nosotros somos sellados con el Espíritu Santo de Dios para el día de la redención. Es decir, cuando Cristo venga a buscarnos acá a la tierra. ¿Qué sucede después? Ya, igual que yo, igual que todos aquellos que recibimos al Señor, recibimos una vida nueva y nosotros ya no somos ese hombre natural que no percibe las cosas que son del Espíritu, sino que ahora somos personas espirituales, nacidos, renacidos del Espíritu de Dios. Gloria al Señor. Y con esto ahora nosotros se vuelve a hacer la relación entre Dios y nosotros. Cristo nos hace cercano a Dios. Cristo quita la pared de en medio, que es el pecado que está en nosotros y que no nos deja tener comunión con Dios. Cuando Cristo viene a nosotros, como dice Juan, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él quita el pecado de nosotros y nosotros quedamos limpios, santos y sin mancha delante de Dios. Esto es lo que la palabra dice. No es un asunto mío. Solamente doy la instrucción porque Dios me ha capacitado a mí para que yo pueda hacer este trabajo. Dios me ha preparado a mí para llevar este mensaje de amor de Él a las personas. Mira, 2 Corintios 5, 16 y 17. Escucha lo que Pablo nos dice a nosotros. De manera que nosotros, los cristianos,
los que hemos entrado. De manera que nosotros, de aquí en adelante, ya cuando esto pasa en nosotros, escucha, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, porque yo ya no juzgo las cosas según la carne. Yo ahora hago lo que mi vida espiritual me indica, porque mi vida espiritual interna, el hombre interior, está ligada con el Espíritu de Dios. Y yo recibo instrucción del Espíritu de Dios, consejo del Espíritu de Dios. Gloria al Señor. Y los pensamientos, las ideas, los deseos, gloria a Dios, que yo tengo en mi vida ahora son cosas nuevas. Yo no soy lo que antes fui, porque yo antes era un hombre natural, pero Dios hizo nacer una criatura nueva en mí que se despertó. Y ahora es que me encuentro en esta relación con Dios. No es yo amo a Cristo, no es yo creo en Cristo. Dios conoce los corazones de nosotros. Tienes que creer, porque al que cree todo esto le es posible. Pero si yo solamente conozco, como Nicodemo, Cristo le dijo, tú sabes mucho, y esto sí es cierto lo que estás diciendo, pero algo te hace falta, y es nacer de nuevo para que pueda entrar en el reino de Dios. Ahora dice, 2 Corintios 5, 16 y 17, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. Claro, porque yo pensaba en Cristo, en un crucifijo, Cristo clavado. Gloria a Dios. Siempre pensando que podía una imagen en un papel, que eso era Cristo. Porque si iba a alguna iglesia católica, y entonces cuando entraba a la iglesia, yo veía a Cristo crucificado en la iglesia. Según la carne, carnalmente entendemos nosotros eso porque no podemos razonar espiritualmente. Solo creemos lo que vemos y entendemos lo que vemos nada más en nuestra naturaleza humana. Pero aquí está hablando de algo distinto, de algo diferente, del nuevo nacimiento cuando llegamos a ser una criatura distinta. Entonces dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. ¿Por qué razón? Yo ya sé quién es Cristo. Yo conozco ahora a Cristo. ¿Quién cree Cristo? Aquel que murió en la cruz y que no está aquí en la tierra y que no dejó ninguna imagen de Él para que yo le adore a través de algo que el hombre hace con sus manos. Es absurdo, yo lo puedo entender. ¿Por qué razón? Porque yo ahora ya conozco a Cristo distinto. ¿Quién es Cristo? Aquel que resucitó de los muertos, pero que subió al cielo y está sentado a la diestra del Padre. ¿Quién es Cristo? Aquel que ha venido a vivir a mi vida a través de su Espíritu, pues la Biblia dice que el apóstol Pablo confesó, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Cristo ha venido a vivir a nuestras vidas para guardarnos a nosotros sin manchas y sin culpa para el día en que tengamos que partir con el Señor. Dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos aquí. Mira el versículo 17, 2 Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, que es lo que te estoy diciendo ahora, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ya no soy el mismo de antes. La Biblia no miente, esta es la verdad, lo que yo he creído, y esto ha cambiado mi vida. Entonces dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. O sea que soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Por el amor que Él me tuvo, por su misericordia, por la gracia que Él trajo a mi vida, enseñándome a mí que yo no tengo que hacer nada para estar bien con Dios. Todo lo hizo Jesucristo. No tienes que sacrificarte, no tienes que pagar, no tienes que dar dinero, no tienes que estar haciendo sacrificios delante de Dios. Solo cree en el Señor Jesucristo. Gloria al Señor, y serás salvo tú y tu casa. En esta mañana, que Dios te bendiga y pueda prosperar esta palabra en sus corazones. Amén.